Amigos, continuamos con ustedes en nuestro programa de hoy. En la pausa estábamos haciendo una crítica muy merecida a los celulares y la intervención en nuestras vidas. Eduardo. Jorge, mientras los escuchaba hablar, venían muchos pensamientos, porque el tema que estamos trabajando hoy es un tema que nos compete a cada ser humano que existe sobre este planeta. Es el poder de lo que hablamos, de lo que decimos. Como mencionaba la licenciada, hay cosas que decimos hoy que repercuten en años venideros. En las escuelas, recuerdo yo, vi una maestra que yo era bastante travieso. Y siempre me decía, tú no vas a hacer nada en la vida, tú no vas a llegar a ningún lado. Esas palabras estuvieron conmigo hasta la universidad. Para mí fueron palabras en un momento dado que yo me las ponía como reto. Porque cuando yo pensaba a veces quitarme, me acordaba de ella y yo decía, no le voy a dar el gusto. Luego, cuando terminé los estudios de bachillerato, que terminé con 2 concentraciones, fui y le llevé los diplomas. Le dije, usted no tenía razón y yo lo hice. Yo le dije, yo no sé, a mí fueron de estímulo cada vez que me acordaba sus palabras, pero a cuántos jóvenes le dañó la vida, a cuántos jóvenes usted le estropeó la vida, hoy están por ahí porque usted les dijo que no servían, que no iban a hacer nada. Ese es el poder de las palabras. Hoy hay Claro, día... perdón que te interrumpa, podemos estipular, como diría la licenciada, de que esa de maestra lo que tenía era el título. Porque un verdadero maestro, como los que gozamos nosotros en Puerto Rico, jamás saldrían unas palabras como esas. No, definitivamente, esas son las excepciones de la vida, no son las reglas. Porque por el contrario, tuve otras que fueron muy estimulantes, que fueron las que me dieron el estímulo para vencer lo negativo de aquello, que más adelante vamos a trabajar esa área, la fuente de donde salen las palabras. Pero sí me llamaba la atención lo que mencionaba la licenciada sobre las cosas que repercuten más adelante y el hecho de que me acordaba del dicho que hay por ahí, que tus hechos no me dejan escuchar tus dichos. Y eso lo vemos con frecuencia, y si entendemos el poder que tenemos. Santiago el apóstol, aunque no fue apóstol, le llamo apóstol porque fue uno de los que escribió en el Nuevo Testamento, dijo que cómo un fuego tan pequeño puede incendiar un bosque tan grande, haciendo referencia a la lengua, haciendo referencia a la expresión, a lo que hablamos, a lo que decimos, cómo afectamos. Lo que él está ahí queriendo decir es cómo afectamos cosas grandes con solamente decir algo. Cómo el mundo se transforma, cómo la gente se transforma de un estado anímico a otro porque alguien le dijo algo. Y es bueno que el programa pues ayude a reflexionar a la gente la importancia que tiene al hablar, que cuando se habla, es como mencionaba Eric, tú lanzas una flecha que va a dar en un lugar en un momento dado. A veces no todos estamos en el mismo estado de ánimo todo el tiempo y a veces unas cosas las podemos aguantar más fácil en un momento dado y en otras una palabra nos puede derrumbar, nos puede llevar al suelo, como ha pasado con personas que en un momento dado han estado pasando por un momento estrésico bien fuerte y de momento viene una palabra negativa, mala y los termina derrumbando. Muchos toman decisiones nefastas y tristes que los llevan hasta el suicidio por una palabra que se dijo que nunca debió haberse dicho. Nosotros, claro, hay distintas épocas en nuestras vidas, ¿verdad? Porque vamos evolucionando, vamos creciendo emocionalmente, espiritualmente, aparte de físicamente. Hay cosas que tú me puedes decir, le puedes decir a una persona en una edad que va a tener un impacto bien negativo, como puede haber sido esta llamada maestra, ¿verdad? Que yo no le llamo maestra, a esta señora que recibió ese salario por atender a esos estudiantes, que tú eras parte de uno de ellos. Con todo respeto lo digo, pero maestra no eres. A otra edad
en otras vivencias tuyas, en otras experiencias, pues esas palabras no van a tener esa repercusión. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que en un momento dado en tu vida, yo no sé a qué edad, no te puedo decir ni cuándo lo hice yo, tú tienes que asumir la responsabilidad de que tú me vas a afectar a mí tanto y en cuanto yo te lo permita. Sin faltarte el respeto, pero creo que lo que me estás hablando es tontería, pero no te lo voy a decir. Yo te escucho con mi cara de teléfono ocupado, con una sonrisa, ¿verdad? Muy cortés, pero no voy a permitir que me ofenda y que entres a criticar mis valores de gratis porque te di la oportunidad de hablar. O sea, no lo voy a permitir. Y si nosotros asumimos esa responsabilidad con nosotros mismos, en nuestro diario vivir, vamos a poder trabajar con ese tipo de personas que la vemos todos los días negativos, que tú te vas a meter en ese no si tú no sabes nada de eso. Tú vas a fracasar. Pero bendito, dame la oportunidad de fracasar. Por favor, dame la oportunidad de fracasar. Yo, teniendo la licencia al frente, hay algo que se aprende en los tribunales y yo pues tuve esa grata experiencia. Y es que hay veces que te dicen contesta sí o no. Y hay preguntas que tú las puedes contestar con un sí y con un no. Pero hay otras preguntas que tienes una serie de expresiones que quieres hacer sobre esa pregunta en tu contestación. Y no se te permite. Yo siempre he considerado que eso es abusivo y lo voy a decir por qué. Yo soy lego, yo no soy licenciada. Pero a mí me parece que es injusto. Yo cuando me siento a testificar como testigo, como acusado, no importa la situación, cuando tú hablas como para ilustrar al tribunal, al honorable juez, para que tenga todos los hechos ante sí, pueda tomar la decisión correcta, o sea, un jurado, según sea el caso. Y el limitarme por tecnicismo, al yo expresarme y poderle prestar mi testimonio de experiencia al tribunal, pues estamos haciendo un servicio bien flaco. Pero a la misma vez, reconozco y veo el valor, y lo veo todos los días, cuando te puedan hacer una pregunta y tú empiezas a dar un discurso que puede, si te presto atención por 2 horas vas a estar hablando sin callarte. Y hay veces que hay que contestar única y exclusivamente, como te dicen los abogados en los tribunales, lo que te preguntan. No añadas ni una palabra más porque vas a entrar en otro tipo de conversación, en otro tipo de discusión que puede ser en contra tuya. Y eso lo ve usted todos los días. Sí, en ese sentido, hablando de ese detalle que me estaba mencionando, naturalmente siempre, por lo menos yo cuando tengo a mis clientes, le digo, el abogado, yo atiendo más bien casos civiles, ¿verdad? Y obviamente está la parte contraria, entonces siempre yo le digo a mis clientes, sabes que en un momento determinado el abogado te va a hacer unas preguntas como las haré yo en mi momento, que te van a exigir básicamente que contestes sí o no, o es sí o es no. Y si sigues argumentando y sigues abundando, básicamente yo soy una que digo, conteste por favor lo que se le está preguntando. Se contesta con sí o con no. Nosotros sabemos que obviamente siempre va a haber una explicación a ese no o a ese sí, pero entonces ahí entra la función del abogado y de la parte que está contestando o que está siendo interrogada, porque obviamente hay un orden de la prueba. Está siempre el directo donde el abogado te hace las preguntas, ¿verdad?, que queremos demostrar en ese momento. La otra parte tendrá su derecho a contrainterrogar a base de eso que habías declarado, pero igualmente entonces está en la habilidad del abogado y de la persona que está declarando, porque no todo el mundo tiene la habilidad para poder retomar esa pregunta que se quedó quizás ahí sin aclarar debidamente, y ahí entonces es verdad que la otra parte logra su objetivo. Está entonces en el abogado retomar nuevamente esa pregunta que quedó básicamente con una respuesta afirmativa o negativa, pero que tú sabes que tenía una explicación y que ese cliente no pudo expresarla, y entonces poder retomar, poder nuevamente en tu redirecto, en tu turno de nuevamente, hacerle las preguntas correspondientes para que entonces él pueda tener la oportunidad de aclarar. Entonces, retomando... Eso es lo que hace el abogado y lo hace muy efectivamente. O sea, el abogado de uno pues se encarga de ese detalle. Pero no se crea, hay abogados que se nos escapan, que se nos puede escapar. Se nos puede escapar al abogado. Ahí es que entonces viene el cliente y dice, este abogado me fastidió el mismo abogado mío porque no me preguntó, no me dejó aclararlo. O el cliente, tú puedes tratar de dirigirlo, pero el cliente no se percata qué es lo que está tratando de que pueda explicar para poder entonces, ¿verdad?, aclarar eso que quedó ahí medio con la duda. Yo me encargo en transcurso de las preguntas de mi abogado,
de la otra parte, sea fiscal o sea abogado, la situación que sea, pues esté segura que yo le voy a contestar sí o no. Cuando usted diga al juez, el juez me diga sí o no, conteste, sea responsivo. Sí, no, perfecto. Pero yo me encargo que cuando tú me hagas otra pregunta donde yo pueda colar esa información, te va a llegar de gratis. Claro, De gratis Jorge. porque uno está concentrado ahí. Pero también me he dado con una situación, y lo cuento porque estaba en un juicio y yo era testigo. Y este abogado muy efectivamente sacaba a todo el mundo por el techo con el asunto del sí o del no. O sea, y los que testificaron ante mí estaban que, yo creo que de allí para el cardiovascular, porque querían hablar y no lo dejaban, no, sí o no, sea responsivo. Y rápido iba donde el juez y me tocó el turno a mí. Y me dio la misma medicina, sí o no. Y yo decía, pero es que yo no puedo. Y sea responsivo, y señor juez, y señor juez. Y yo miraba al juez y decía, perdona, yo creía que yo estaba aquí para ilustrar el tribunal y es mi propósito estar aquí de testigo, ¿verdad? Y el juez entonces me mira y me dice, usted tiene que contestar lo que él le pregunta, como él le pregunta, con sí o con no. Sí, señor, me dice, pero cuando usted quiera abundar, usted me mira a mí y me dice que usted quiere ilustrar el tribunal y yo con mucho gusto lo voy a dejar hablar. Y yo, problema resuelto. De adelante, sí, no, y yo, juez, explica. Y se acabaron las preguntas del sí y el no, porque es bien frustrante, es bien frustrante. El poder de la palabra sirve para hacer el bien, sirve para hacer el mal y sirve para ocultar la verdad. ¿Ok? Y ahí es donde a mí me preocupa. Cuando caemos en conversaciones, ya sea personales, en nuestras relaciones, o sea en un juicio, en lo que sea, que utilizamos ese poder de la palabra para esconder la verdad. No solamente para esconder la verdad, también para mentir. Claro. Porque es como le decía a usted, ¿verdad? Aquí al compañero, que el poder de la palabra también, yo estoy muy de acuerdo con eso. O sea, el poder, nosotros tenemos un poder inmenso con la palabra. También está en nosotros reconocer y decidir a qué palabra le vamos a dar poder, porque también nosotros en esta sociedad no solamente utilizamos la palabra, sino también somos víctimas, ¿verdad? O somos recipientes de la palabra del otro. Y nosotros también determinamos dentro de todo nuestro bagaje a qué nosotros le damos el poder o la autoridad. Pero ¿qué sucede cuando esa palabra que esta persona está, ¿verdad?, expresando, lo que sea, lo hace a las demás personas, no a uno directamente? Entonces ahí se puede dar hasta una difamación que también tiene sus consecuencias legales. No solamente es el daño a la persona, sino hay unos daños a nivel legal. No hay duda de ello. Ay, yo podría decir tanto. Pero vamos a una pausa, amigos, y regresamos con ustedes en breve.